Amigas, amigos, en el marco del quinto informe de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se tocó el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que un día sí y al otro también, bueno, están a favor de personajes que no tienen muy limpia trayectoria. Ya podemos hablar, pues, obviamente, lo dijo el presidente de la República, está el tema de estos ministros, ministros y ministras que deben ser electos por el voto ciudadano. Como se elige a diputados, al presidente de la República, a senadores, a los cargos de elección popular, es irrenunciable los cambios que debe haber en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para garantizar que la justicia no esté expuesta al mejor postor. Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Norma Piña ha tenido pues mucho que ver en la salida en la exoneración, más bien que le quitaron todos los cargos a la maestra de la estafa, el Bester Gordillo. Bueno, lo último, al exdirector de Petróleos Mexicanos, Lozoya, ahora dicen que no le van a cobrar ni un centavo de los 30 millones de dólares que tendría que pagar por los daños ocasionados en agronitrogenados. Pues dicen que ya no. Bueno, de las cosas, y no es todo, fíjese usted, la Suprema Corte hace equipo, en este caso, con el INAI, para estar, machaconamente, tratando de buscar aristas por donde darle al gobierno federal. La Suprema Corte ordenó a la Secretaría de Salud informar sobre vacunas contra COVID-19 caducas. Las y los ministros determinaron que dichos datos no representan un riesgo para la seguridad nacional, sino obstaculiza el combate a la hoy epidemia. De acuerdo a los datos que ha emitido la Suprema Corte, ordenó el jueves a la Secretaría de Salud informar sobre las vacunas contra el COVID-19 que caducaron antes de ser administradas. Durante la sesión, las y los ministros determinaron por unanimidad que la dependencia federal debe acatar la resolución del 2022 por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Esto porque cuando México entró a la iniciativa mundial COVAX, firmó diversos convenios para la adquisición de vacunas contra COVID-19, mismos que nunca se transparentaron. Ahora las y los ministros señalaron que estos datos no representan un riesgo para la seguridad nacional, sino obstaculiza el combate a la hoy epidemia, como impugnó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Este es el documento que dio a conocer la Suprema Corte. Solicitó también, pide información sobre el lote y la empresa farmacéutica fabricante. A ver, pero si esto fue un montaje, ¿cómo le van a hacer? Porque hay una foto en Zacatecas. Este es una supuesta vacuna. Pero qué facilones, Estamos preocupados, podemos entender que la fecha extendida puede ser de 1 a 2 meses, pero estamos hablando de casi un año para aplicarla en un niño. Se me hizo muy riesgoso. Es el CEO Marcos Ortiz, no sé ni quién sea, pero es obvio que si tiene el aval de la COFEPRIS, esto se puede montar, esto se puede montar muy fácilmente, y creo que sería el caso de la Suprema Corte junto con el INAI. Aparte tenemos el tema de los libros de texto gratuitos que han estado detenidos porque el juez Luis María Aguilar Morales determinó que son libros comunistas sin ni siquiera verlos. Le dio un amparo a Chihuahua y otro al estado de Coahuila. Aquí ni siquiera en Coahuila, ni siquiera se respetaron el hacer un consenso entre maestras y maestros. De hecho, contra las resoluciones del propio gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en Coahuila, inspectores, maestros y maestras siguen las nuevas directrices de la educación pública generada por la Cuarta Transformación. Es indispensable que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, dijo el presidente de la República en el marco de su quinto informe de gobierno que presenta al pueblo allá en Campeche. Le digo que un día sí y el otro también están tratando de molestar, están tratando de generar todo esto. Y sí, el presidente habló del tema porque es una realidad.
No se puede ocultar que estos personajes de la Suprema Corte sigan siendo impuestos, porque la mayoría son peñistas y calderonistas los que están en funciones, a pesar de que 4 se nombraron con el presidente López Obrador. Pues algunos de ellos no lograron entender los cambios, sí lo entienden, pero están del lado de donde hay billete, y ese billete lo maneja Norma Piña como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un juego de intereses, por supuesto que es un juego de intereses. ¿A quién beneficia? Pues creo que beneficia mucho al PRI-PAN-RD, y creo que va a ser un batallar con eso. Bueno, ha sido, pero será todavía un poco más fuerte en el año 2024, porque amagaron. Si no hay los 84 mil millones de pesos que pidieron, entonces pues tampoco va a haber elecciones limpias ni transparentes. Qué pesado el mensaje que mandaron. El presidente respondió desde su 5º informe de gobierno ahí en Campeche. Dijo esto: 2 gobiernos estatales recurrieron, porque tienen ese derecho, a una controversia constitucional, y un ministro de la Corte, que también tiene esa facultad. Agradezco de que la mayoría, 30 de 32 gobernadoras, gobernadores, respaldaron la decisión de entregar los libros gratuitos de nivel básico. Por ello y otras varias y fundadas razones, voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo. Y no los designe la élite del poder económico y político de México. Así como se elige a los presidentes municipales, hombres o mujeres, a las gobernadoras, gobernadores, así como se elige a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la República, así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros. No es cosa menor. Los impartidores de justicia deben servir al pueblo, a sus causas y a sus mandatos, y no, como ocurre ahora, operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos. Por otro lado, es parte de lo que dijo el presidente de la República. Y mire usted que uno de los reclamos, de los clamores más sentidos en la sociedad mexicana, es este de ya enviar la iniciativa de ley. No hay condiciones actualmente, sí, se entiende, por eso el plan C. No hay condiciones porque los ministros y las ministras en funciones, usted sabe que acaban de pedir un presupuesto superior a los 84 mil millones de pesos. Dicen que de ahí le tienen que dar a los partidos políticos. Dicen que tienen un gasto extraordinario porque tienen más de 50 mil empleados. Pero no es con los empleados el tiro, ¿no? El problema no está con los empleados del
Poder Judicial, que dicho sea de paso, juezas y jueces ganan muchísimo dinero dependiendo del nivel. Pero los empleados del Poder Judicial no ganan tanto dinero. Los que forman parte del Poder Judicial, pero que no están en la cúpula del poder, esos no ganan tanto. No, los que tienen lujos que ya conocemos son los ministros y ministras que sabemos son los todopoderosos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos ganan lo que les da su gana, porque no solamente son los ingresos machuchones, no solamente es el ofensivo gasto de servicio médico especial, no, aparte la reparación de sus viviendas, bueno, que son residencias, no solamente tienen camionetas blindadas a todo lujo, guaruras, comilonas, restaurantes, bebidas alcohólicas, tarjetas para comprar lo que les dé su gana, no, aparte es esa pequeña élite que tiene a su servicio a juezas y jueces federales y un consejo de la Judicatura Federal inservible, así como lo oye, inservible, un florero de tamaño monumental que debiera estar, en teoría, vigilando el actuar de juezas y jueces, de los impartidores de justicia, magistrados, ministras, ministros, pero resulta que en el organigrama del Poder Judicial, ese Consejo de la Judicatura Federal está bajo la tutela, bajo la dirección de la misma ministra Norma Piña. Es presidenta de la Suprema Corte y es presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, que se ha convertido no solo en un florero, sino en una agencia de colocaciones donde se puede incluir, incluso en la misma Suprema Corte, a personajes que son muy cercanos a Genaro García Luna. Con esas manías, con esas formas de trabajar, resulta imperativo una limpieza profunda que sacuda a todo el Poder Judicial y que permita que la justicia esté al alcance de todas y de todos, no solamente de grupos poderosos. Ahí está la mano de Diego Fernández de Ceballos, ahí está la mano de Salinas, ahí está la mano del PRIAN en esa Suprema Corte. No hay manera de cambiar mucho hasta que no se haga una limpieza total. Que a los ministros y ministras, que los magistrados, que los jueces, que sean electos por el pueblo, es lo más democrático que puede haber. Que amaguen con sus reuniones, dijo el diputado Ignacio Mier Velasco, reuniones mafiosas, donde están todos juntos para defender sus privilegios. Eso no implica que no vaya a haber acciones. Por el contrario, eso implica que tienen miedo a las acciones que se vienen, a los cambios en este país. Mucho va a depender de la iniciativa que mande el presidente de la República y que sea, en este caso, debatida en su momento por el Poder Legislativo. Si el Poder Legislativo tiene otra conformación en 2024, estaremos en condiciones de tener otro Poder Judicial. Y si no, pues simple y llanamente nos carga el payaso, como nos ha cargado con esta Suprema Corte. Una de las demandas más sentidas por parte de la sociedad mexicana es ya cambiar a esta corte, la llamada Corte de Tres Patines, en lo que se ha convertido. Muy entogados, muy solemnes, pero muy corruptos. Y eso pues no lo puede cambiar más que el Poder Legislativo con una reforma, el Poder Ejecutivo con una reforma. Y esa ya se prepara, va con todo y no la va a poder detener nadie. ¿Por qué? Porque están en manos del Poder Legislativo y basta de intromisiones. Tienen que enseñarse a respetar y eso es lo que va a pasar. Porque siguen grillando en su grilla loca.